que el Señor tenga bien confirmar, y no sé si será cuestión de hacer una transición de 1 o 2 semanas, tal vez no, podamos empezar entonces el próximo domingo ya la carta a los Corintios, si Dios tiene a bien confirmarme, o si abordaremos la carta de los Efesios. El pastor Craig hace un año terminó la carta de los Efesios, tremendos mensajes. Entonces, ayúdenme a orar para no tomar esta decisión a la ligera. ¿Usted se acuerda de la historia de Elías? Una vez que Dios le dio la victoria a Elías contra los profetas de Baal y de Acera, 450 de uno y 500 de otro, 950 profetas paganos, Dios le contesta con fuego a la oración de Elías, y toma una espada y degolla a aquellos 950 profetas. Y después de eso, la mujer de Acaz dicta sentencia, dice que lo va a matar, se va huyendo, y la palabra de Dios nos dice que estaba con un espíritu contrito, estaba en depresión. Elías, asumiendo que, pues dado que había matado a tanto profeta pagano, pues él era el único que quedaba de los profetas del Señor. Cuando la gracia del Señor se presenta delante de él y le dice: no, hay más de 7,000 que no han doblado su rodilla. Y entonces Elías sabía que no estaba solo, y con esa manifestación tan contundente pudo salir de ese estado de desconsuelo, de desamparo que sentía. Algunas veces, ya sea el ministro o los miembros de la iglesia del ministro, piensan que el ministro está solo y que en su soledad y en su desesperación puede cometer errores, o puede estar siendo anárquico, o estar siendo injusto en sus apreciaciones y en sus exhortaciones. Pero quienes piensan así no saben que Dios nunca deja solo a los suyos. Siempre nos refacciona de mucha compañía, de mucho consejo. Y aunque no se abra públicamente toda la interacción y los consejos que ministerialmente se reciben, al menos en el caso de este siervo que tiene usted delante de ustedes, siempre ha habido ese temor. Cuando no era pastor, yo recuerdo que yo era de los que a mi pastor lo hartaba, porque casi cada semana le pedía unos 15, 20 minutos de consejería. Si siendo nada más un miembro regular de la asistencia a la iglesia buscaba el consejo de Dios, la vez de mi pastor, ahora que el Señor me dio este llamamiento, si alguien se imagina que yo tomo mis decisiones solas y no tengo quien no, está muy equivocado. Al contrario, ahora consulto al pastor Craig de manera muy consistente, consulto al pastor Burke acá en Jamul, y consulto a un consiervo que fue mi maestro en el seminario allá en Virginia, y a veces otro en Guadalajara. Y créanme que Dios ha sido bueno y me ha dado suficiente palabra de consejo. Si a pesar de todo ese consejo este siervo inútil se equivoca, pues no será porque no tuvo consejo. Y eso es importante que usted lo sepa, para que no vaya a suponer que de una manera autodidacta y anárquica decido o dispongo. Además de que ninguna de mis exposiciones bíblicas son expuestas con la irresponsabilidad de nada más poner mi punto de vista ahí. En el caso del mensaje de hoy, usted encontrará que
ni parece que dice lo que dice. Yo soy el primero en sorprenderme cuando empiezo a estudiar. Porque mire, siga con su vista. Estos versículos que están marcados ahí, del 19 al 22. Estamos en la segunda de Timoteo, capítulo 4. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Pues mira, qué bueno. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Hay que saludar a Prisca, hay que saludar a Aquila y hay que saludar a la casa de Onesíforo. ¿Qué tenemos que explicar al respecto? Pues nomás que le mandó saludos. ¿O hay más? Sí, hay más. Hay mucho más que eso. Esa es solamente la expresión que vendría siendo como un rótulo de lo que hay detrás del afecto que Pablo tiene por estos hermanos. Y cuando le escribe a Timoteo, menciona a Aquila, menciona a Prisca y menciona a la casa de Onesíforo. ¿Por qué no le manda saludos a Onesíforo? Le mandan saludos a la casa de Onesíforo. ¿Verdad que ya empezamos a preguntar y empezamos a descubrir la revelación de parte de Dios? Si usted me oyera ahorita en este momento dado decir, si alguien sabe del hermano Arturo, salúdeme. Y usted dirá, qué bueno, sí, hermano, yo se lo saludo. Pero detrás de ese saludo que yo le estoy mandando a Arturo, no sabe todo lo que hay detrás. ¿Cuántas veces interactuamos, servimos, fuimos consiervos, me ayudó, le ayudé? Por eso estoy mandándole saludos. Bueno, pues así es como avanzaremos esta tarde en este mensaje. Sigue diciendo el versículo 20: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. 21. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a leer todos a una voz. Léalo fuerte, léalo claro, léalo pausado, para que pueda asimilar un poquito el sentido del mensaje que hay en este versículo 22. Todos juntos, versículo 22, dice la palabra de Dios: El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Una vez más. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y amén. Las letras de la despedida ministerial, de la despedida doctrinal y despedida personal, entre el remitente y el destinatario de esta carta se escribieron así. Podríamos aquí parafrasear y decir: Timoteo, el clamor de Pablo, me urgía llegar a la conclusión de esta carta. La hora de despedirme ha llegado. Se asume que para cuando Timoteo lee estas líneas, lo más probable es que el apóstol Pablo ya está en la presencia del Señor. Sin duda es una despedida emotiva. Cuando Dios tiene a bien revelarnos a nosotros aquella despedida, no es necesario mucho esfuerzo para percibir la autenticidad y lo genuino del amor de Pablo. Amor por Cristo, amor por Timoteo, amor por el ministerio y también por sus consiervos y asistentes en la obra que él sabe que es del Señor, no es de él. Asimilar el propósito divino de lo que Dios nos va a dejar descubrir y aprender hoy es necesario y hasta esencial para que ese su propósito eterno se cumpla en todos y cada uno de nosotros. Cuando digo asimilar, estoy hablando de comprender lo que se pretende e incorporarlo a los conocimientos previos. Es como asimilar es, dado que esto, entonces entiendo mejor esto. Y ahora que entiendo mejor esto nuevo que aprendí, lo incorporo y voy asimilando. No voy dejando conocimientos sueltos, sino que voy como armando el concepto. Y es como estoy adquiriendo nuevo conocimiento y haciendo entonces mi conocimiento más completo. Piense por un momento, porque voy a retarle para que considere. Piense por un momento.
¿Cómo es que usted, si fuese alguien como Pablo, en el término de sus circunstancias, se despediría de los suyos? ¿Cómo es que usted, estando distante, abandonado, enfermo, encarcelado, cómo es que se despediría de los suyos? Sobre todo si tuviese que expresarlo por escrito, escribiéndoles una carta. Si usted estuviera en esas circunstancias, ¿qué mencionaría en esa carta? ¿Qué omitiría? ¿En qué aspectos de esa relación afectiva o familiar usted acentuaría el énfasis de su mensaje de despedida? Lo que Dios nos deja conocer en la revelación de su palabra respecto del corazón de Pablo, la despedida de Pablo no podía ser de otra manera, porque como escriben los Corintios, allá en 2 Corintios 12:15 dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y le dice a los corintios: aunque amándoos más, sea amado menos. El corazón del apóstol en favor de la iglesia de los de aquella ciudad perversa y mundana es que con el mayor placer gastaría lo suyo, y aún él mismo se gastaría del todo por amor a vuestras almas. Aunque los malagradecidos corintios, como respuesta a ese amor del apóstol, ellos le amaran menos. ¿Por qué? Porque este apóstol como una lata, cómo se pone de estricto, ¿por qué nos reprende? ¿Por qué nos tiene que estar dale y dale y dale y dale con Cristo y con Cristo y con Cristo? Que ya nos dejara en paz este apóstol, amándole menos. El corazón del apóstol deja también algunos rastros allá en la carta que le escribe a los filipenses. En el 4:2 ruega por 2 hermanas, Evodia y Síntique. Note usted, 2 hermanas, Evodia y Síntique. ¿Quiénes eran, hermano? Son las hermanas de la congregación. ¿Y qué es lo que está rogando? Fíjense, es un ruego del apóstol, que sean de un mismo sentir. O sea que ya desde entonces, ahí en Filipos había hermanas que no se podían ni hablar. Las dos eran hermanas de la iglesia, pero no eran de un mismo sentir. ¿Verdad? Recuerdo en alguna ocasión que el pastor ahí en Tijuana, siendo yo el pastor de la iglesia de la misión Sublime Gracia, que hoy es iglesia, me pidió apoyo porque el pastor de otra misión iba a estar ausente por 2 meses. Ya estaba preparándose para salir del cuerpo de misiones locales y se iba a ir al Estado de México, y se le armó un plan de visitar a las iglesias para juntar el sustento necesario para irse al Estado de México. Y me dijo: el hermano Tomás va a estar fuera 2 meses, hermano Garza, necesito que cubra usted ahorita en la misión en la que usted está todavía no hay servicios en domingos, entonces vaya los jueves a su misión y los domingos atiende esta otra misión. Y lo hice. Y en esos 2 meses tocó el aniversario de la misión. Entonces me tocó organizar de alguna manera el festejo, ¿verdad? El servicio de acción de gracias del aniversario. Y viene a mi mente, no voy a decir nombres porque a lo mejor alguno oye este mensaje, pero había 2 bellas hermanas ahí. A mí en el plano personal me simpatizaba más una de ellas, ¿verdad? Pero las 2 eran buenas hermanas. Y las 2 eran siempre trabajadoras y dispuestas y cooperaban. Y no importa lo que le pidiera, las hermanas hacían lo que se les pidiera que hiciesen. Y preparándonos para el aniversario, una de estas hermanas me dice: hermano, dado que no está el hermano Tomás, le pregunto, ¿quiere que haga yo el adorno
de aquí del frente del púlpito, ¿qué versículo quiere que pongamos ahí? Díganos el tema y yo lo pongo. Y apenas le iba a contestar y me habla la hermana de este otro lado, ¿verdad? No, hermano, yo hablé ya de eso con el hermano Tomás antes de que se fuera, yo lo voy a poner. Y se voltearon a ver y yo aquí estoy de referee, ¿verdad? Hermanas, ¿qué les parece? No, hermano, y se empezó a hacer ahí un pequeño zafarrancho. Y las dos eran buenas hermanas, pero tenían diferentes sentidos. Y usted me preguntará, hermano, ¿y cómo le hizo? La decisión salomónica es que se usara el material que ya tenía la hermana preparada, pero con el versículo y con los detalles que quería la otra. Dice usted, hermano, pero así ninguna de las dos quedó conforme. Es que si una de las dos hubiera quedado conforme, la otra se hubiera sentido más herida. Entonces, las dos igual de conformes o las dos igual de inconformes, mientras que la honra y la gloria sean para Dios. Pero es cierto, ¿por qué le digo que eran buenas hermanas? ¿Saben? Porque al final resolvieron no tener ninguna rencilla la una con la otra, porque ha habido casos en los que inclusive esas hermanas nunca más se vuelven a hablar en la congregación, y si se vuelven a hablar nada más de los dientes para afuera, ¿verdad? Gruñendo ahí, rumiando su coraje y su inconformidad. Así es que allá en Filipenses 4:2 Pablo ruega porque Evodia y Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. En la misma carta a los Filipenses y el mismo capítulo 4, pero ya en el versículo 7, escribe: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El deseo del apóstol Pablo es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde esos corazones. Usted oyó ahorita el himno que cantamos: paz, paz, con dulce paz. Es aquella que el Padre me da. La herencia del apóstol entonces está siendo espiritual. Allá en el versículo 10 del mismo Filipenses 4. Me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Cuál cuidado? Los filipenses habían mandado con Epafrodito una ofrenda a la cárcel, que a lo mejor le alcanzaría al apóstol para hacerse de un alimento más comible comparado con la porquería que deben haber estado dando ahí en la prisión. El versículo 14 dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. El apóstol aprecia que la iglesia esté apoyándolo mientras él está padeciendo. La certificación la leemos en el versículo 15. La certificación de ese hecho está en el versículo 15 de Filipenses 4. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Cuando el hermano Inver de la sierra de Chihuahua, la sierra Tarahumara, me agradecía la ofrenda que ya le estamos mandando, me acordaba de este versículo. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar. Y el hermano ya tiene 13 años sirviendo ahí. Y hasta antes de la pandemia había 6 o 7 iglesias que le apoyaban. El hermano estaba bien. Cuando se acercó a mí para pedirnos apoyo, es que 3 de las 6 iglesias que lo apoyaban dejaron de apoyarlo. 2 de ellas porque se deshicieron con la pandemia. Ya no hubo poder humano que las hiciera regresar. Y el pastor le dijo: hermano, pues ya cumplimos un mes, nada más estamos mi esposa y yo aquí, los hermanos ya no vienen, pues no hay ofrendas, no podemos seguirlo apoyando. Y una tercera que dejó de apoyarlo, todavía estaba en la iglesia ahí, pero pues ya no tenía recursos para seguirlo apoyando. Dice: hermano, con esas 3 iglesias dejando de apoyar, pues quedó un déficit grande acá en la obra. Y ustedes saben que lo tuvimos en oración 3 meses antes de octubre, noviembre, diciembre, para en enero ya mandarle su primera ofrenda. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, refiriéndose a los de Filipos. Y confirma cuando dice: habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, aquella ofrenda. Pablo, fiel a su teología y a toda la doctrina cristocéntrica aprendida, enseñada y practicada,
está de manifiesta. Acá Pablo no insta a Timoteo, se está despidiendo, acuérdense. Pablo le está escribiendo una carta con lo último que Timoteo y todos nosotros vamos a poder saber que él escribió. Y Pablo no insta a Timoteo a que le eche ganas. Échale ganas, Timoteo, no lo vemos ahí. Tampoco insta a Timoteo a que sea feliz. Mira, Timoteo, tú sé feliz en el servicio del Señor, no le dice ni que le eche ganas, no le dice que sea feliz. Tampoco le dice, Timoteo, llena la iglesia de Éfeso, que esté rebosando, que no quepan los hermanos ahí, que tengas que hacer 3 o 4 servicios. No. Pablo tampoco le dice a Timoteo que promueva el activismo ni el servilismo. No vemos que Timoteo reciba de la carta de su mentor, Pablo, algo que diga, Pablo, Timoteo, organiza encuentros denominacionales que complazcan los sentimientos de los congregantes. No. Tampoco vemos en ninguna parte de esta despedida que Pablo le diga a Timoteo, prepárate ahora sí a organizar campañas y avivamientos. No. Esa es la hebra denominacional que ha permeado en las congregaciones de este siglo malo. Y no digo que las congregaciones sean malas, pero sí el siglo es malo. Y solamente hace falta que un pobre y desamparado pastor ahí un poco desanimado vea que algunos métodos funcionan en alguna otra iglesia o en alguna otra denominación para que éste sea movido a imitar y echar a andar aquello. Y entonces, como si fuera eso lo que le encarga, el mentor espiritual extraído de la palabra de Dios ya se descubre a él mismo haciendo todo aquello. No, 1000 veces no. ¿Qué es lo que le escribe en esas 2 últimas frases? Pues son frases cargadas de espiritualidad absoluta. La primera, Timoteo, que Jesucristo esté con tu espíritu. Y 2, la gracia sea con vosotros, con ustedes. Y se refiere a la gracia de Dios. Es que es de un incalculable valor la despedida. Y lo que el contenido de esta despedida tiene para que Timoteo la oiga de parte del apóstol. Jesucristo esté con tu espíritu. Y la gracia del Señor sea con ustedes. Así es como extraemos el título de nuestro mensaje: Jesucristo esté con tu espíritu. Me gustaría que esta tarde usted contemple el mensaje de hoy como una despedida del apóstol, que intercede para que Jesucristo esté con tu espíritu. Jesucristo esté con tu espíritu. Y vamos a avanzar en el mensaje, pero vamos a pedir que sea Dios quien nos lleve a la mano. Padre nuestro, concédenos un espíritu receptivo. Tu palabra va a ser expuesta y hay algunas verdades que nos vendría bien asimilar, precisamente porque tú las has aderezado para ministrarlas a tu pueblo en esta tarde. Si alguien, Señor, más tarde en las retransmisiones que se hacen por las diferentes plataformas ha de recibir este mensaje, obra también en ese oyente. Concédenos predicar tu palabra con claridad, con sencillez, pero con el poder de lo alto. Y que en todo tú recibas la honra y la gloria. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Jesucristo esté con tu espíritu. Al contrario de lo que en la primera carta encontramos, en donde no se revela ningún saludo final, y me refiero a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, aquí en esta segunda carta, Pablo va a enviar saludos a sus amados colaboradores, tanto en lo
tanto en el ministerio como en los aspectos en los que aquellos colaboradores son afines en el oficio secular que el apóstol tenía, hacer tiendas. Hombres y mujeres, sí, pero nombres. Tenemos una tendencia en la que se suele pasar por alto los nombres en la Biblia. En la revelación de la palabra de Dios encontraremos que cuando Él nombra o inspira a los escritores sagrados a mencionar por nombre a alguien, es con el fin de dejar un registro eterno. Ese registro eterno queda ahí según su propósito divino para bien, si es un buen nombre, o para mal, si es un nombre no tan bueno. Desde el principio de la creación queda registrada la creación, el hombre. Allá en Génesis 1:27, la palabra de Dios nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La mención genérica de la especie humana aquí es mencionada, y no es la única vez que se menciona, varias veces se menciona así, de una manera genérica, hasta que leemos en el 2:19, en la última parte de ese Génesis 2:19b, dice: y las trajo a Adán, ahí aparece el nombre, Adán, para que viese cómo las había de llamar. En Génesis 2:22 se registra que Dios hizo a la mujer, y también hay varias menciones genéricas respecto de la mujer. Inclusive en el 2:23 se le menciona que le llamará varona, porque fue extraída del varón. No es hasta un capítulo después, y si estamos en Génesis, bien podemos decir que entre 1 y 2 y 3 capítulos no han pasado 1, 2 o 3 días. Han pasado años, lustros, décadas, si no es que hasta siglos. Pero es hasta el capítulo 3, versículo 20, donde dice la palabra de Dios, según lo registra, que a la mujer Adán le da su nombre y le dice Eva, que significa viviente. A partir de entonces, los nombres en la Biblia no deberían de ser pasados por alto. En la despedida de Pablo, que ocupará esta prédica, enfatizaremos la trascendencia de los nombres de quienes Pablo escribe, y algunas razones, motivos o rasgos, o hasta propósitos, que por ser palabra de Dios edificará a los suyos esta tarde. Si no fueran importantes los nombres, entonces, ¿por qué es que Dios concedió que se quedaran las cronologías que están, la lista de las generaciones en los libros de las crónicas, en donde capítulos completos, fulano engendró a perengano y dio a luz a sultano, y ahí va, y está avanzando, y ahí es donde se vuelve pesada la lectura de la palabra de Dios, porque capítulos completos en donde aparecen nombres y nombres y nombres y nombres y más nombres. Y yo recuerdo que la primera vez que leí yo eso, ¿y para qué quiero saber tantos nombres? Bueno, cuando uno estudia y ve la genealogía de Jesucristo y la genealogía de aquel siervo usado por Dios o instrumentado por Dios, se va a esas genealogías y encuentra la gracia de Dios desde su origen. Así es que nos vamos a ocupar un poquito en contemplar esos nombres. Jesucristo esté con tu espíritu. Punto número 1. Encontraremos en los versículos 19 y 20 saludos personales de Pablo. Habremos de considerar lo trascendente que es en la Biblia la mención personalizada por nombre de los siervos o siervas que, instrumentados o instrumentadas por Dios, participaron en su obra. No para la honra y gloria de los nombres, no, para la honra y gloria de Dios, que por gracia no solamente elige y llama, pero capacita y hace apto. La gracia de Dios es la que hace apto a cada uno de los que aquí se menciona. Y cuando empezamos a encontrar nombres, tendríamos que volver otra vez a Génesis. En el 35:10, habiendo ya llamado a Abraham y habiendo ya concedido el hijo de la promesa a Abraham, que fue Isaac, y habiendo Isaac tenido ya sus 2 hijos, Jacob y Esaú. Aquí en el 35:10 de Génesis
Dios está tratando con Jacob. Le dijo Dios, dice la palabra de Dios en el 35:10 de Génesis, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás más Jacob, ahora tu nombre será Israel. Y ese fue su nombre. Ya en Isaías 43:1 el profeta se refiere a Jacob como a quien Jehová le dio su nombre. ¿Qué me dice usted de aquel nombre Oseas, hijo de Nun, al que Dios le llamó Josué? ¿Qué me dice de Abraham, donde Dios le agregó una H intermedia para que el nombre sonase? Dios le llamará Abraham, le llamó Abraham. Ya en el Nuevo Testamento encontramos a un Simón al cual Dios le dio el nombre de Pedro, a un Leví al cual Dios le dio el nombre de Mateo, a un Saulo de Tarso al cual Dios le dio el nombre de Pablo. ¿Y por qué es importante esto de los nombres? Bueno, porque hay un libro de la vida en donde el nombre de cada uno del verdadero, de los que son verdaderos, de los que somos verdaderos, va a estar ahí. Nos dice Apocalipsis 3:4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas, la justicia de Cristo en ellos, porque son dignas. Versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Acá Pablo se referirá por nombre a 5 de sus consiervos, de aquellos que fielmente y por años le acompañaron en una espiritual, sana y fraternal relación afectiva. Aquellos quienes a lo largo de los años de su vida en Cristo, habían estado con Él. Permítame preguntarle, en su caso particular de cada uno aquí, ¿okay? ¿Quiénes a lo largo de los años de su vida en Cristo, por seguro, le mencionarán a usted por nombre en una despedida así? Estamos hablando de una persona a la cual nos ata un afecto entrañable, que a lo mejor sabiendo que va a morir y a lo mejor está en el otro lado del país o en el otro lado del mundo, escribe una carta para despedirse. Siendo así de piadoso y siendo así de consagrado al Señor, incluiría su nombre en esa despedida. Ahí está, mire, ya me mencionó. Ok, ¿por qué motivos? No sea que vaya a poner ahí me saludas a Gerardo, que nunca me pagó lo que me debía. Me mencionas a Gerardo, que dijo que me iba a echar la mano cuando pudiera, y lo busqué como 5 veces y le pedí que me echara la mano y nunca me la echó. O sea, lo que quiero decir es que lo mencione para honra y gloria del Señor. ¿Hay alguien así? No, lo cierto es que a mí nadie me mencionaría. Además, ¿eso qué tiene que ver con el mensaje, hermano? Gracias por preguntar. ¿De qué es de lo que estamos hablando aquí? Pues de testimonio. De un testimonio que honre y glorifique a Dios. Lo que Pablo está haciendo aquí al mencionar los nombres que vamos a ver es para la honra y gloria de Dios. Por eso la pregunta es, ¿alguien mencionaría el nombre de usted para honra y gloria de Dios? Déjeme cambiar la pregunta. ¿Podría hacer usted una lista a la hora de despedirse de alguien que le haya dejado un buen testimonio en su vida y que realmente haya apreciado ese gesto de aquella que Dios instrumentó para honra y gloria de Él y para beneficio de usted? ¿Qué tan grande sería esa lista?
¿Invalidaría Dios una lista así? Palabra de Dios nos dice que aquí menciona Pablo a Prisca y Aquila. En Hechos 18, del 1 al 13, menciona este par, Prisca y Aquila, consiervos que habían venido desde Italia y que eran del mismo oficio que Pablo, es decir, eran buenos haciendo tiendas. Cuando Prisca y Aquila, y Prisca es un diminutivo de Priscila, cuando Priscila y Aquila llegan hasta donde estaba el apóstol allá en Éfeso, resulta que son instrumentos de Dios y del ministerio de Pablo para enseñar a complementar la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo, a un elocuente Apolos, que era eficiente en la exposición de la palabra, pero le hacía falta complementar doctrina. Pablo ve que llegan Priscila y Aquila y les dice: ¿sabes qué, Priscila y Aquila? Acá está Apolos, mira, échale una manita. Es tremendo predicando, pero es necesario que se le enseñe un poco más. Y aquellos dos colaboradores fueron allá y vinieron y apoyaron al apóstol Pablo enseñándole a Apolos. Entonces Apolos pudo complementar su teología y entonces poder predicar con más poder, porque ya era el poder de Dios con un consejo completo de la palabra de Dios. Unado a su capacidad de oratoria, sería tremendo. Pero no vimos que Apolos se rebeló o criticó a Aquila y a Priscila. Imagínense que Apolos dejara que Priscila le enseñara algo. Pero hubo nobleza. Y dada esa interacción tan divinamente controlada por el Espíritu de Dios en siervos sujetos al poder y al poder del Espíritu Santo y a las disposiciones de Dios, Pablo, ahora que se está despidiendo, los menciona por nombre. Salúdame a Priscila y Aquila. Sigue mencionando a un Onesíforo. Ya lo mencionó al principio de esta carta, 2 Timoteo, allá en el 1:16. Dice la palabra de Dios: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. 17. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Ahora, Pablo le está mandando un saludo a la casa de Onesíforo a través de Timoteo. Y le dice: también inclúyeme en ese saludo a Onesíforo, porque muchas veces me confortó, no se avergonzó de las cadenas de Pablo. Un siervo que me buscó solícitamente y me halló. Usted se imagina aquel Onesíforo viniendo de Éfeso a Roma para llegar y buscar dónde está el apóstol, en dónde lo pusieron. Díganme dónde lo han puesto. Ve, checa aquí, ve, checa allá, ve con aquella compañía de militares, y por fin encontró en qué prisión lo tenían. Tú eres el que vienes a buscar a este Saulo de Tarso que ahora se hace llamar Pablo. Pues déjame decirte que está aquí encarcelado por andar causando disturbios y predicando un Cristo por el cual va a ser sacrificado en breve. No me importa, quiero estar con él. Si sabes que no puedes visitar a un preso aquí en la cárcel de Roma, usted sabe, las costumbres de aquella cárcel no eran como las cárceles de ahora, ¿verdad? Donde la visita es de 2 a 4, digo de 8 a 4. Usted puede llegar, visita al familiar o la amistad ahí, pero dando las 4 lo sacan a todos y se van, no pueden estar ahí, no, ahí. ¿Quieres visitarlo? Sí, pues te vamos a meter, no sabemos cuánto vas a sacar. Y vas a tener que quedarte ahí por temporada. Y Pablo dice: saludan a la casa de Onesíforo, porque él no se avergonzó de mí, porque cuando hubo de dar testimonio de que amaba al Cristo que yo predico, lo hizo.
y no se avergonzó de mis cadenas. Me buscó solícitamente y me halló. Y luego sigue diciendo, ¿y cuándo? Me ayudó. Allá en Éfeso, tú lo sabes. Mientras Pablo estaba en Éfeso, en ese diríamos, seminario en donde él equipaba a los siervos de Dios, Onesíforo estaba ahí ayudando. La humildad, la sencillez de corazón de aquel hombre viene a la mente de Pablo. ¿A usted le mandaría saludos, Pablo, por un testimonio así? Salúdame a la casa de Gerardo Garza, que bueno, pues no más salúdame porque no tengo muchas cosas muy agradables que decir. Pero de Onesíforo tenía suficiente material. Ahora, se refiere aquí a la casa de Onesíforo. Hay una carga sentimental del apóstol. Menciona lo que hizo Onesíforo como un hecho del pasado, con un pasado participio perfecto. Porque algunos estudios dicen que lo más probable es que Onesíforo ya había muerto para entonces. Aquel hombre al que Pablo le tenía mucho afecto, ya no estaba. Pero eso no impediría que mandara un saludo para el recuerdo de Onesíforo. Y como ya Onesíforo no estaba, se lo manda a la casa de Onesíforo, a la familia de Onesíforo. El beneficio que aquella familia recibió por el testimonio de un padre de familia como Onesíforo queda como testimonio. ¿Cuántos enviarán un saludo a tu familia cuando tú ya no estés? Por un testimonio que tú dejaste respecto de cuánto serviste, respecto de cuánto temiste, amaste y acataste las disposiciones de Dios. Como para que en la memoria de un siervo así se envíe ese saludo. Y lo menciona. ¿Cuánto les ayudó en Éfeso? ¿Quién mejor que tú, Timoteo? Tú lo sabes. No tengo que decirte cuánto él ayudó en la obra. En la lista de estos 5 aparece un Erasto. De acuerdo a lo que leemos allá en Hechos 19, de los versículos 22 y 29, leemos que ya había sido compañero de Timoteo cuando Pablo los envió juntos a Macedonia. De manera que la mención de Erasto muy probablemente podemos decir está a la par de el testimonio de un Timoteo, porque ya estaban trabajando con Pablo en la obra misionera. Y no hubo cuestionamientos aquella vez que Pablo se dirigió y le dijo: Erasto, Timoteo, a Macedonia, órale, a predicar la palabra. Ay, pero ¿por qué Macedonia? Yo me quiero quedar contigo, Pablo. No. Así que el testimonio está definido y está comprobado, probado y comprobado. Este Erasto alguna vez tesorero de Corinto, según lo dice Romanos 16:23. Y decimos que tesorero de Corinto porque cuando Pablo le escribe a los romanos está en Corinto, y ahí es donde refiere que Erasto era un oficial. O sea, Erasto no era un peón, Erasto era una persona preparada, era una persona con un nivel educativo suficiente como para ser funcionario de gobierno. ¿De qué? Del imperio. Se quedó en Corinto ocupado fielmente en el ministerio que había sido llamado. Y Timoteo ahora sabe dónde buscarlo. Cuando Timoteo recibe aquella carta, dice: ¡ay, mi consiervo Erasto está en Corinto! Y cielos, él debe ser influyente en esa ciudad, y si acaso lo llego a necesitar, puedo ir a buscarlo ahí. Trófimo es el 5.º nombre.
¿Qué nombre, verdad? ¿Quién le pondría ese nombre a su hijo? Trófimo, ven Trofimito. O ¿cómo le diría? Trófimo. En Hechos 21-29, Pablo menciona que lo había dejado en Mileto enfermo. La cercanía entre Mileto y Éfeso haría accesible y viable una visita de Timoteo a su consiervo enfermo. Es que usted y yo debemos de aprender que somos uno cuando somos del cuerpo de Cristo. Somos uno. Si algún miembro no está en el cuerpo sufre, padece. Si ese miembro no está, y usted es un miembro del cuerpo de Cristo, considérelo, funcione, asista, participe, sea parte integral del cuerpo en el cual usted es un miembro. Si ese miembro no está ahí, el cuerpo sufre. ¿Cómo sufre? Bueno, quítele los riñones al cuerpo, a ver qué le pasa al cuerpo. Deliberadamente usted a veces decide no estar presente porque, pues por lo que sea, usted está dejando de funcionar como un miembro en el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo lo entenderemos? Somos uno. El que se quedó enfermo, hay quienes comentan que Pablo, no siendo apóstol, tenía el don de la sanidad para haber agarrado a Trófimo y decirle: te conjuro, o ¿cómo es? Yo decreto que te sanes. ¿Por qué no lo hizo? Y lo deja enfermo. Y todavía le manda saludos a Timoteo y le dice: hey, Trófimo, a Trófimo lo dejé en Mileto y anda malito. Timoteo pensará: ay, Pablo, pues le hubieras hecho una oración ahí para sanarlo. Bueno, han pasado cuando menos unos 30 años en los que la manifestación de los dones del Espíritu en cuanto a sanidad han cesado. Y sí, el apóstol tiene poderes apostólicos, pero no a manera de conveniencia, sino como aquellos dones que se instrumentaron para que aquellos vinieran al conocimiento de Dios. Y Trófimo ya era hermano. Así es que esta pura enseñanza hecha por los suelos, todas aquellas corrientes o aquellas denominaciones que en un momento dado promueven la sanidad, ¿no? Ya se les ha dicho muchas veces: si tienes el don de sanidad, vete al hospital y ahí vas a encontrar muchos a los cuales puedes practicar la sanidad. Y si a usted le invitan y le dicen: no, vente, si no se te quita ese mal, vente a tal o cual congregación, ahí ora uno y uno sana. Dígale: ¿por qué no le dices a los de esa congregación que vengan al hospital? Ahí no me están atendiendo, a lo mejor ahí me sanan a mí y sanan otros cuantos. Verá que no van a venir. Pero es que no buscan a Dios, lo que buscan es el beneficio de una presunta salud física. Así es que hemos entendido ya por qué de los saludos personales de Pablo. En el punto número 2 llegamos al versículo 21, en donde los encargos y saludos son para Timoteo. Dice la palabra de Dios, versículo 21: procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Encargo y saludos para Timoteo. Otra vez aparece aquí el procura. Otra vez la expresión de urgencia ya mencionada en el versículo 9. Aquí en este mismo capítulo, creo que hace 3 semanas predicamos ese versículo. Espoudason. Procura, espoudason, en griego quiere decir pon de una vez toda diligencia. Procura, esforzarse en tratar de conseguir algo. Pablo le está escribiendo a Timoteo diciéndole: espoudason, procura. Y luego decíamos, puso un marco ahí antes del invierno. Venir antes del invierno. El teín. Ponte en camino sin demora. Es decir, venir, aproximarse hasta llegar a donde está el que llama. Y pronto, taqueos.
sin conceder que el tiempo se consuma para que lleves a cabo y ejecutes aquello que vas a ejecutar. A esta urgencia ahora le imprime una referencia cronológica el invierno. Que sea antes del invierno. ¿Por qué menciona que sea antes del invierno? Bueno, primero porque marcará una prontitud urgente, y segundo porque el mar Adriático se congelaba en aquellos tiempos del invierno. Así que durante el invierno, tanto la ruta marítima como por tierra, viajar de Éfeso a Roma lo haría un viaje de alto riesgo. Y Pablo está demostrando su afecto, pues se preocupa por la seguridad física de su consiervo. Ya en el punto anterior, Pablo envió saludos a los que están con Timoteo o cerca de él. Ahora Pablo escribe respecto a los que están con él o cerca de él en Roma. Y estos saludos van para Timoteo. Muy probablemente algunos de estos acompañándole físicamente tendrían que estar en prisión intermitente con él ahí en Roma. Menciona un tal Éubulo, significa buen consejero, el nombre griego, y no se conoce más de él. Éubulo, un buen consejero. Un buen consejero. Viene a mi mente la vida del hermano Isaías. El hermano Isaías era un mecánico. En una ocasión se subió a reparar las láminas de su vivienda, y ahí en el acarreo de las láminas tropezó, cayó, se fue al hospital y 3 o 4 días después murió, tuvo un estallamiento de vísceras. Pero es un hermano humilde por su oficio, regularmente siempre llegaba a la iglesia sucio, lleno de grasa. Pero era un hombre con una sabiduría, un consejo, un tino, que le tengo que decir, hasta yo como pastor me acercaba y le decía, hermano Isaías, ¿qué piensa usted de esto? Y nunca el hermano se quedó callado, siempre hubo palabras prudentes de consejo. Un Éubulo cualquiera. ¿Cómo reaccionamos usted y yo cuando alguien se acerca y nos pregunta? Oye, pues yo tengo este problema. No, ni les digas, ¿no? Y con el pastor menos, porque te van a agarrar de bajada. Ya me pasó a mí. Así es que mira, calladito te ves más bonito. Eso será un buen consejo. ¿Dónde está un Éubulo? Pudente significa modesto y recatado. Es un nombre latino. Respecto de este Pudente, la tradición dice que fue el primer senador convertido mediante la instrumentación del apóstol Pedro. Aquel que es verdaderamente convertido a través de los años, déjeme decirle, permanece en la fe. No se regresa al mundo. No brinca de denominación en denominación. Me acuerdo que me decía mi pastor ahí en Tijuana, es que de repente llega aquí un hermano que ya estuvo con los de la Pare de Sufrir, con los pentecostales, con los testigos de Jehová, con los cristianos reformados, con los cristianos esto. No, hombre, trae una ensalada de creencias ahí. En cielos, pues sea bienvenido, pero tendrá que sentarse a escuchar enseñanza para que se depure su ensalada ahí de doctrinas que no, el hecho de que Pedro le haya hablado para que él se convirtiera implica que cuando menos este Pudente llevara como unos 20 años en la fe. Y este Pudente también le manda saludos. Lino significa rubio, pelo de lino. Según la tradición fue designado como el primer obispo en Roma por Pedro y Pablo. Es decir, alguien encumbrado en la esfera religioso-política de Roma. Y Claudia, que era hija de la realeza británica por ser hija de un rey, que era un aliado a través de Gran Bretaña y Roma. Y termina diciendo, y todos los hermanos.
Ya terminó con los nombres, Pablo, en esos dos versículos, en esos 3 versículos. Curiosamente son 5 y 4, pero cada uno de ellos tiene una razón de ser que tiene rasgos que a usted y al que habla nos vendría bien considerar y entender que es la gracia del Señor la que les concedió todas estas virtudes. Y ya en este punto podemos detenernos a meditar para preguntarnos, ¿cuántas de estas virtudes tengo yo en mis años de cristianismo? ¿Cuántas me hacen falta? O tal vez, ¿cuántas tengo que ninguno de estos aquí que ninguno de estos que están aquí tienen porque no fueron mencionadas? Pero llegamos al versículo final. Jesucristo esté con tu espíritu, versículo 22. Punto número 3. La bendición apostólica que vemos aquí es que acá Pablo no solo va a concluir esta su segunda carta a Timoteo, va a concluir su ministerio, va a ver el fin de sus días en este divino ministerio entregado por Dios en sus manos. Pablo y su prescripción son 100% espirituales. Le ocupa y le preocupa la condición espiritual de su consiervo. Y Pablo está 100% seguro de que no hay mejor prescripción espiritual posible en esa despedida. No hay mejor prescripción espiritual en esa despedida, ni en la eternidad ni en el universo, que no sea Jesucristo. Su amor, su obra, su evangelio, su justicia, su amparo, su poder en favor del Espíritu de Timoteo. Cuando le escribe Jesucristo esté con tu espíritu, déjeme decirle, hermano, una de las peticiones que Cristo tiene delante del Señor es que Jesucristo esté con el espíritu de cada uno de nosotros. En plena función, en pleno control, no como un huésped incómodo ahí al que a veces le hacemos caso y a veces no. Que sea quien gobierna nuestros pasos, que sea el que, como dice Gálatas allá, nos guíe en el camino. Y ese término que usa ahí es un término militar, ¿verdad? Comentándolo con el pastor Craig, decía, es un término militar. Nosotros en los marines lo entendemos perfectamente. ¿Por qué? Porque no se trata de avanzar y seguir un paso, un camino, no. El superior va junto al pelotón y hay veces que te dice marcha rápido y en ese momento tienes que marchar rápido y luego te dice para y tienes que parar y luego te dice marcha lento y la marcha es más lenta. Es esa guía que en sus diferentes etapas y en sus diferentes momentos varía. No es órale, sigue al Señor. Y ahí vas tú a tontas y locas como tú quieres, ¿no? Jesucristo esté con tu espíritu. Es que la providencia de Dios se manifiesta espiritualmente y por ser espiritual es divina. Y por ser divina es eterna. Desde el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel nos lo presenta y en el 11:19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Ese espíritu que va a ser receptivo al Cristo que quiere estar en control de nuestro espíritu. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y le daré un corazón de carne. Versículo 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Anden, vivan pues. Por eso nunca dejaré de decir, hermano, ¿cómo es que usted, siendo ya un hijo de Dios, en pleno estado de transformación divina, todavía se sujeta a la manera vieja de vivir para sortear todo lo que la vida le pone delante de usted? Y todavía dice, no, pues es que yo así he sido siempre, pues ya cambie. Como ha sido siempre, no le ha alcanzado para mucho, pues mire cómo está. La gracia de Dios llegó a su vida, bueno, pues cambie, ahora cambie, que sea transformado. Por eso dice aquí, para que anden en mis ordenanzas.
Antes andabas en tus antojos, en tus desvaríos y no, ahora vas a andar en sus ordenanzas y guardes sus decretos y cumplas con él. Esa será la prueba de que eres mi pueblo y que para ellos yo soy su Dios. La petición de Pablo en favor de Timoteo es absolutamente espiritual. Primera de Pedro 1:2 dice: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. David lo presenta como petición prioritaria cuando pide un espíritu recto, allá en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Y lo acabamos de pasar en el devocional, ¿se acuerdan? Refiriéndose a un espíritu firme que soporta la tentación, que soporta la distracción, que soporta la incomodidad, que soporta el sacrificio. Un espíritu recto dentro de mí. La petición ministerial entonces expresada de manera de un deseo apostólico en favor de Timoteo, con lo que ya casi termina Pablo acá, coincide providencialmente con lo que David escribió en el subsecuente versículo 11 de ese mismo Salmo 51, en donde le pide a Dios: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Pablo anticipa que Jesucristo va a estar con el espíritu de Timoteo. Con Timoteo entonces estará el fruto del Espíritu y sus manifestaciones, según lo escribió Pablo allá en Gálatas, de manera permanente. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. ¿Cómo se manifiesta el fruto del Espíritu? Con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre y con templanza. Si el Espíritu de Cristo está en el Espíritu de Timoteo, Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, dando testimonio al Espíritu de Timoteo, hará que el fruto del Espíritu se manifieste. Un amor sin condición, un gozo que no está sujeto a circunstancias, una paz que, como le escribió a los filipenses, sobrepasa todo entendimiento, una paciencia que hace tolerar hasta lo más extenso e intenso, una benignidad que trae bendición a él y al que la recibe, una bondad que expresa precisamente el carácter de Dios, una fe salvífica la que Dios da a aquel para que crea, una mansedumbre en la cual se sujeta sin condiciones, y una templanza que no deja lugar a los impulsos de temperamentos o caracteres violentos. Dios inspira a Pablo para que quede este testimonio revelado para la eternidad. El valor eterno en uno o en una que es verdaderamente de Dios se identifica en la línea de lo divino, de lo espiritual. Y podríamos ver Gálatas 6:18, Filipenses 2:5. Pablo escribe: vuestro espíritu, pero con Timoteo es más personal, es más íntimo, porque aquí a Timoteo le escribe tu espíritu. La prescripción, quiero decir, es la misma que en Gálatas y que en Filipenses, pero ya es a ellos, es como para un grupo. Aquí no, aquí es personal. Tú, vuestro espíritu, no, tu espíritu. No. No dependas de sus circunstancias contractuales, depende de tu espíritu. No de los ceros en tu cuenta de banco, de tu espíritu y Cristo en él. No de tu fama y tus círculos de influencia, no, de tu espíritu. No de tu condición emocional, que Jesucristo esté en tu espíritu. No de tus óptimas condiciones laborales, no. Que Cristo esté con tu espíritu. No de tus preferencias denominacionales,
Jesucristo esté con tu espíritu. En 1 Corintios 15:52, y fue parte de la lectura congregacional que ustedes y yo leímos, y qué bueno que aquí se le puse 1 Corintios en el boletín, puse 2 Corintios, pero el 15:52 de 1 Corintios es Pablo el que escribe cuando dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo fue a la sentencia de Nerón y ahí él fue sacrificado. Esto pasó un poquito después de que terminó de escribir lo que hemos terminado de predicar acá. Pero tuvo la oportunidad de vivir lo que escribió allá primero a los Corintios, en un abrir y cerrar de ojos, hace 2000 años. Pablo debió haber sido sacado de aquella celda para llevarlo a donde había de ser crucificado. Y aunque la palabra de Dios no nos da detalles, así como había estado preso con Silas en la cárcel de Filipos, es alta la probabilidad de que el apóstol haya ido cantando para llegar a donde se había sacrificado, perder su vida así, cayendo con ojos cerrados, para en el instante siguiente abrirlos y ver el rostro de Jesús. ¿Por qué digo que puede haber pasado así? Pues le aseguro, no es una ocurrencia mía, es el testimonio de la palabra de Dios. La próxima vez que piense en dejar en último lugar a Dios, o dejarlo en segundo lugar, o hacerlo a un lado, recuerde que si usted es un verdadero hijo de Dios, cuando deje estas dimensiones y sus ojos dejen de ver su alrededor aquí, en estas dimensiones, en esta tierra de corrupción, dice la palabra de Dios, donde la orina y el orín corrompen, y el hollín corrompen. Recuerde que después de cerrar sus ojos acá de este lado de la eternidad, allá en la eternidad va a poder abrirlos y va a ver el rostro de Jesús. Y si puede hacer eso y todavía puede dejar en último lugar a Dios en su vida, entonces déjeme sentir lástima por usted. Apocalipsis 14:13 dice así: oí una voz que desde el cielo me decía, y este es Juan escribiendo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Jesucristo esté con tu espíritu. Es el llamado que Dios hace en favor de los suyos, que Jesucristo esté con tu espíritu y que tu espíritu sea sensible, ya sea para salvación o para consagración a nuestro Dios. Si cedemos a Jesucristo para que esté en nuestro espíritu, estaremos haciendo bien.